empoderado. Es uno de los tonales, de los tonalty, que en especial, de manera personal, a mí me ha ayudado mucho a concientizar, a trabajar la parte del liderazgo consensuado, pero a la vez de ese liderazgo ganado ahora sí, obtenido por meritocracia, ¿no? Yo les decía la clase pasada, el día viernes, justamente, pues se me dio el Pantli como un pequeño reconocimiento. Me decía la abuelita, es un pequeño reconocimiento, les digo, para mí vale mucho, porque realmente este es lo que yo he estado buscando, ¿no? Y algo que a mí me resonó mucho, algo que a mí me hizo mucho eco en la mente, en el corazón, en el espíritu, esta frase. Esta frase a la vez hecho un pequeño cuento anecdotario, ¿no? Justamente el día viernes lo vivimos nosotros, ¿sí? Me decía, no debes de ser demasiado humilde, también debes de ser ambicioso, debes de ponerte en esa armonía, porque ser demasiado humilde, no ambicionas nada, es lo mismo dejarte morir, ¿sí? A la vez me dice, me presentó una frase y a mí me encantó y el día de hoy quiero compartírselos. Justamente va adrede, acorde, ad hoc, con este ejercicio del carrizo, ¿sí? Un carrizo, un carrizo que está predeterminado para el trabajo en equipo, ¿sí? En algún momento él mismo, el abuelito, yo le decía, oiga, ¿y cómo yo puedo hacer para empoderar este trabajo? ¿No? Dice, me compartió esta frase, amo shikintoka papalome, moyewaligia, shikintoka shochime, ihko tikin yolnotzas y kainekio moshochponcalis, moshochponcaliscayo, que me faltó una S, moshochponcaliscayo, tikyek neshtis, ¿no? Al final, al principio, yo quise interpretarlo, yo quise ah, entenderlo, asimilarlo. Justamente el día de hoy tuvimos unos ejercicios con los jóvenes y lo aprendí de esto. Dice en español, castellano, mexicano. No persigas las mariposas. Siembra flores a tu alrededor. Así atraerás con el néctar de tu ser florido. Crearás, lo crearás. Sí. Yo le decía al principio el abuelito y por eso me contestó con esta frase. Yo siempre he perseguido esto que yo hoy lo estoy recibiendo. Lo he perseguido y dice él, no lo persigas, no lo persigas. Trabaja, crea el ambiente, crea el espacio, crea el momento y solito te llegará en abundancia, en caudal. En caudal es todo lo que tú te propongas, ¿verdad? Porque si te pones a perseguirlos, te vas a perder, te vas a perder de lo más importante que es la vida. Y le digo, según usted, ¿qué es lo más importante que es la vida? De la vida, deleitarte con la vida. ¿Ah?
Dice, no persigas las mariposas. Siembra flores a tu alrededor. Así atraerás con el néctar de tu ser florido. Crearás todo eso que tú necesitas. Crearás y atraerás. La completo yo. Atraerá. En verdad, hermanito. Sí. Se dice, me empezó a contar, se dice que hubo un tiempo, un niño era muy feliz, él era muy feliz porque corría en los hermosos campos, perseguía esas mariposas hermosas, perseguía, corría, disfrutaba del aire limpio y puro. Al atardecer, se sentaba junto a su abuelo, cruzaban sus manitas, y despedían al abuelo Tonatiu, lo despedían con todo ese amor, con todo ese cariño, como si despidieran a un ser amado, porque sabían que era el niño, le enseñó a su abuelo, que era el único momento en que ellos pueden estar juntos y trabajar esta energía. En ese momento, el abuelo siempre le decía esta frase: amo shikintotoka, papalome, moyewalilla shikintoka, xochime, con tikin yolnoza sikainekio, moshochpan, moshochponcaliscayo, tigiekneshtis. Entonces siempre le decía, no persigas las mariposas, siembra flores a tu alrededor, así atraerás con el néctar de tu ser florido, lo crearás. Digo, acuérdense que nosotros somos creadores, ¿no? Ahí, permíteme. ¿Sí? Si nosotros creamos ese ambiente, ¿sí? Si nosotros creamos, dice el abuelo, lo tendremos todo. Entonces, el abuelito con su nieto todos los días así, ¿no? En la tarde ya se sentaba, descansaba y disfrutaba de todos esos momentos con su abuelito que ya era de edad avanzada. En este camino hubo un tiempo, esto las mariposas cuando había flores, cuando había en primavera, en verano, el niño disfrutaba, pero un atardecer, cuando inició el invierno, cuando todas las flores empezaban ya a secarse, el niño extrañaba las mariposas, ya no encontraba esas mariposas de colores. Entonces le preguntaba al abuelo, abuelo, extraño a mis mariposas, a mis amigas y amigos mariposas. ¿Por qué así es la vida? Entonces le dice, acuérdate de la frase que yo te dije, crea esa armonía a tu alrededor, siembra flores. Y le dice su abuelo, ¿se puede? Claro que se puede. Pero ¿cómo le hago si ya no llueve? Siembra flores. ¿No? Entonces el niño se encargó de sembrar flores. Vivían cerca de un río, pues el niño empezó a sembrar flores, 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 y eso hizo que atrayera a esas mariposas, ¿no? Llegaban las mariposas, pero ahora el niño ya no los correteaba, ya no los perseguía. Lo único que hacía él, lo único que hacía él era sentarse y contemplar estas hermosas mariposas, hablarle.
Terminando, ¿no? Terminando todos estos días, su abuelito le dijo, así también funciona la vida. A veces vamos persiguiendo cuando nosotros podemos crear aquí. Vas persiguiendo ese amor, vas persiguiendo esa aceptación. Permíteme, vamos a silenciar. A veces vamos persiguiendo eso que ya lo tenemos dentro de nosotros, la aceptación. Nos la pasamos toda la vida. Oye bien, mi nieto, oye bien, mi hijito. Nos pasamos toda la vida persiguiendo el dinero, el reconocimiento, el estudio. Nos la pasamos toda la vida acumulando material, acumulando dinero, acumulando todo lo material. Y nos olvidamos de sembrar flores. ¿Y qué son esas flores, hijo? Esas flores son los hábitos, son los valores éticos y morales y espirituales. Si tú siembras eso, si tú siembras amor primero en ti, podrás recibir amor. Si tú estás sembrando amor, estás dando amor, recibirás amor. Si tú das entendimiento, recibirás entendimiento. Si tú estás sembrando flores de respeto y honor, eso recibirás. Si tú estás dando semillas y regando tus florecitas, el de empatía, la gente será empático contigo, hijo mío. Y por ello el día de hoy te pregunto, y les pregunto a ustedes, aunque no me lo respondan ahorita, menciona en un minuto, menciona 3 personas que amas. Y el niño rapidito, rápido dijo, pues a ti te amo, abuelito. ¿A qué más? A mis mariposas. A mis mariposas los amo. ¿Te falta uno? Pues a las flores, abuelito. Yo amo a las flores. ¿No? ¿Y qué creen que le dijo el abuelito? No, hijo, estás mal. Pero ¿por qué, abuelito? ¿Por qué está mal quererte, amarte a ti? Tú que eres mi maestro. Mi papá se la pasa trabajando, pero tú eres el que está más conmigo. No. Al primero que debes de amar, ¿saben ustedes a quién? Debes de amarte primero a ti mismo. El amor va a nacer de ti. Por eso yo te digo, siembra las flores, siémbralas. Es una metáfora. Siémbralos acá, siémbralos acá, siémbralos acá. Siembra flores. Si tú siembras amor en ti, si tú siembras honor en ti, si tú siembras respeto en ti, en tu jardín, en este hermoso jardín que tienes, en este hermoso jardín que tienes, en este cuerpo como jardín, en este espíritu como jardín, si tú siembras, si tú siembras esas flores, yo te aseguro que recibirás en abundancia y las no tendrás que perseguir el amor fuera de ti. Ya lo tienes. Lo único que vas a hacer es atraer ese amor a ti. Esa es la metáfora.
Esa es la miel, la esencia, el néctar de este huehuetlactoli. Y le dice, te termino diciendo esto, mijito. Así como las mariposas llegan a transformarse, porque la mariposa, antes de ser mariposa libre, con, con sus alas hermosas, era gusano, oruga, que también le llamamos. Pasa por todo este proceso de metamorfosis para que le lleguen a salir alas. Y lo mismo te digo a ti, hijo, que eres un pequeño, un pilsi. Y esto va para todos nosotros que también tenemos nuestro pilsi en Tecuhtli, nuestro Señor Niño. Todo aquello que querramos forjar, carácter, amor, honestidad, disciplina, nos vamos a enfrentar con muchas situaciones, como cuáles, la incomprensión, ¿no? ¿Se acuerdan del cuento del gusanito valiente? En algún momento nosotros hemos sido ese gusanito valiente, que a veces no somos tan comprendidos por perseguir nuestros sueños. Entonces, el día de hoy, con la energía de Akat, Mahtlaktliwan, Ome Akat, el día 12 Carrizo, reflexionemos, hermanitos. Pero ¿por qué tenemos que interiorizar eso dentro de nosotros? Porque su protector del carrizo, ¿saben quién es? Es Catlipoca Ishkimili. ¿Qué es Ishkimili? Ishkimili es este papel, lo enrollamos por la mitad, ¿sí? Y lo tapamos nuestros ojos. El que ve, el que siente, el que percibe sin los ojos, a través de otros órganos, a través de otros sentidos que debemos de potencializar. Y entonces, para terminar esta palabra florida, yo les digo, no persigamos las mariposas. ¿Qué quiere decir? No envidiemos lo que ya son los demás. No imitemos a los demás. No, seamos originales. Como esos carricitos, aunque estén en comunidad esos carricitos, ¿verdad? Que estén unidos, todos son diferentes. Y nadie está lastimando a otro. Quítate, yo soy, no. Todos crecen hacia arriba y son libres. Algunos crecen torciditos, algunos bien derechitos, algunos flaquitos, algunos más gorditos. Y así somos los seres humanos. Sí, no persigamos. Es bueno lo material, sí, pero que no sea nuestro único fin, que nos armonicemos lo espiritual y lo material, porque es necesario lo material, claro, claro que es necesario, claro que es necesario para solventar nuestras necesidades
para vivir con mayor tranquilidad si es necesario. Lo que no es necesario es acumular, 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 porque los demás también lo van a necesitar. No solo pensemos en nosotros, pensemos también en los demás, ¿verdad? Siembra flores a tu alrededor. Sembremos hábitos. ¿De qué? Hábitos de empatía, hábitos de la honorabilidad, hábitos de esa disciplina, hábitos de dar lo que nos gustaría que nos den a nosotros, ¿verdad? Si yo quiero que me den entendimiento, comprensión, amor, pues eso daré. Si yo estoy pidiendo justicia, bueno, yo soy justo con los demás, ¿no? Esa reciprocidad que necesitamos nosotros, trabajarlo, vivenciarlo, practicarlo. Para discursos, ya tenemos allá en la Cámara de Diputados, de Senadores, ahí están los discursos allá. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos acciones, actuar, ¿sí? Dice, siembra flores a tu alrededor, crea ese ambiente, esa armonía, pero primero contigo, conmigo, con todos nosotros, vayamos creando esa armonía. Seamos críticos, no criticones, ¿sí? Así atraeremos el néctar de nuestro ser florido. ¿Y qué es el néctar? Nuestra esencia. Si yo soy comprensivo, si yo soy amoroso conmigo mismo, podré dar a las otras personas, ¿sí? Todo eso lo puedes crear, todo eso lo podemos crear. Vivamos como los carrizos, siendo sustento de nuestro cuerpo puede emanar medicina, que es lo que veíamos el día de ayer, pero también es sustento. El carrizo es sustento. El carrizo es protección. Seamos protectores. Cuando tejemos nuestra casita de carricitos alrededor, es para protegernos de algunos animalitos, de las tempestades que hay, quizá para estar más seguros. Pero es sustento el carrizo porque del sustento podemos crear flechas, canastos, flautas. De ese carrizo podemos obtener bastones, porque para una ceremonia de siembra de nombre de 52 años tiene que ser de carrizo. ¿Por qué? Porque se convierte en un huehue, en un sabio, y el carrizo representa a Topiltzin, a ese Topiltzin. El carrizo se hacen las flautas, de carrizo se hacen los canastos, de carrizo se hacen las flechas y muchas otras cosas más, hermano. Seamos como el carrizo, ni tan flexible ni tan rígido, justo en esa armonía. Sí, pero para lograr eso necesitamos ir a ese introspección, a ese sumergirnos hacia adentro de nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para vivir en armonía? ¿Qué están haciendo ustedes, hermanitos? Esa es la conciencia, hermano.
en este mundo tan materialista, en esta sociedad, en este sistema capitalista que le da mayor valor a lo material, a la abundancia del dinero, a obtener el dinero, sin importar si le haces daño a la naturaleza, sin importar si le haces daño a los demás. Es el famoso yo. Si hay algo, yo. Si queda un poquito, yo. Y si tengo que ganar, yo. ¿Y qué pasó con los demás? Que se frieguen. No, no funciona así. Y no estamos hablando de socialismo, no. Estamos hablando de una justicia que emane de nosotros, ¿no? Pero para esta transformación como ese gusanito, ¿verdad? Va a ser doloroso. Vamos a tener dudas como el cuento de la mariposita, ¿no? Dice, ¿y si, ¿y si despliego mis alas y no puedo volar? ¿Y si mis alas no funcionan? Nos llega a pasar, hermanitos. Dice, todo lo que nos dice el maestro está muy hermoso, pero si lo pongo en práctica y no funciona, pero si soy rechazado, pero si soy criticado, pero, pero, ¿no? Hay mucho de eso. Hay mucho de eso que nosotros necesitamos empoderarnos. Necesitamos tomar esa conciencia, hermanitos, hermanitas, ¿sí? No olvidemos que somos una energía sagrada. Y así como ven ustedes este gran Tezcatlipoca, este hermoso Tezcatlipoca, ¿se dan cuenta? ¿En qué parte de nuestro cuerpo nosotros podemos desarrollar ese carrizo? Vean aquí, miren. Hubo una vez una hermanita me dice, maestro, ya revisé a Tezcatlipoca, pero hay una energía que no está. Yo ya lo busqué. A menos que esté representado en las flechas de carrizo. Le digo, hermanita, téngase paciencia usted. Sí. Todas las energías están ahí presentes. No, pero acá no está. Que sí está. Miren, aquí está. Aquí está el carrizo de la conciencia. Emana de esa conciencia, de ese pensamiento. Y todas las energías, miren, están en nuestro cuerpo. Todos ahí están. Por eso, Sepoali, dice, es una cuenta. Inicia con C y termina con C. Somos seres integrales en un cuerpo bien empoderado. Entonces, ¿por qué decimos, ay, pobrecito de mí? Bueno, miren, aquí tenemos a Acat. Aquí está. El el signo de Acat, el carricito. Chequen cuántos carricitos son. Tres. ¿Mm? Tezcatlipoca Izquimili, miren, en vez de los ojos, tiene esta telita que les digo yo, es el Ishkimili. Aquí sí, sí está, nos está viendo con su ojo, pero este no, Ishkimili. Y dentro de su parte de su tocado, de este Tezcatlipoca, ¿qué ave creen que tiene en su tocado, en su cabecita? Tiene a
¿Qué sería? ¿Qué sería ese? ¿Sería un ave? ¿Sí? Ajá. Es un ave. Quetzal. ¿Y qué es Quetzal? Lo más hermoso. Pero este Quetzal no está posado ni en sus piernas, ni en sus pies, ni en su mano. Está posado en esta hermosa cabeza. Y vean cómo ese mismo Quetzal lo está viendo, pero aquí a los ojos le está hablando, ¿sí? Vaya pues que nos indica, nos habla, nos muestra de un pensamiento hermoso, espiritual, nahual, energético, ¿sí? Dice, mira, pero no mires con los ojos, mira con tus manos, observa con tu pensamiento. Vaya, nos está indicando qué pasa si ahorita ustedes cierran sus ojitos. ¿Qué ven? La oscuridad, ¿no? Entonces dice que le dice el Quetzal a Tezcatlipoca, no mires hacia afuera, no busques lo hermoso hacia afuera, busca lo hermoso, lo que tienes, hacia adentro. Qué bonito mensaje, ¿no creen? Porque fíjense, es eso. Ese es el cuentito que, bueno, el pequeño anecdotario que les acabo de presentar. Vamos buscando flores, vamos persiguiendo mariposas afuera, otros lugares. Y nos ponemos tristes, como el niño, ya no hay mariposas. Qué triste me pongo. Pero si tú creas tu propio jardín, ¿qué vas a hacer? Vas a atraer, van a venir a ti esas mariposas hermosas. No necesitas perseguirlo. Por eso yo les decía esa pregunta. Nómbreme así de manera rápida. Háganlo ustedes con los demás. Nómbreme de manera rápida 3 personas que tú ames, pero en verdad ames. El niño dice, no, pues tú, abuelito, las mariposas, las flores. Y le dijo, es un error. Al que debes de anteponer ante todo es a ti. Primero debes de amarte a ti. Suena muy fuerte. A mí cuando me lo preguntó, híjole, por quedar bien con el abuelito, no, pues usted abuelito, mis hijos, esta filosofía. ¿De quién cree que me dice? Estás mal, hijo. El que debe de estar en el número uno eres tú. Si tú amas, te amas a ti. Si tú te amas, no vas a contaminar tu cuerpo, no lo vas a maltratar, no le vas a dar basura aquí, aquí. No le vas a dar basura, le vas a dar lo mejor, ¿no? ¿Qué pasa con tu carrito? Porque el maestro es jubilado, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando tú agarras tu carrito, le pones, ¿cuál le pones? ¿Qué tipo de gasolina le pones? No, pues premium, no quiero que se me maltrate tanto. Su motorcito. Wow. ¿Y tú? ¿Qué alimento ingieres? Mm, pues a veces me tomo mi tezcatlicoca, güey. ¿Y es un buen alimento? No, pues no. Entonces, en algunas reflexiones, él me dice, yo veo en las redes, dice, tu cuerpo trátalo como un Ferrari.
como un BMW, como el carro más hermoso que amas. A veces amas más a tu carro, a veces amas más a tu computadora, a veces amas más a tu celular, que hasta le pones antivirus, que hasta le pones alarma. ¿Qué hay de este gran tesoro que tienes? No, pues es que no necesitas explicarme lo mismo. No me lo digas. Haz tu introspección. Qué fuerte. La verdad que sí. Al terminar la ceremonia, que terminó como entre 3:30, 4 de la mañana, llegué, no pude dormir. No pude. Estuvo rondando en mi mente para entenderlo. Y con eso les digo esto. ¿No? Dice el Quetzal, miren, aquí le está gritando, le está sacando su lengüita. Dice, percibe, empodérate, pero no veas hacia afuera. ¿Qué? Mírate hacia adentro. Al mirarte hacia adentro, podrás hacer esto que está señalando este personaje. Tendrás que empoderarte con tu fuerza de voluntad para desechar lo que no le sirve a tu ser interno, para que seas realmente ese carricito. ¿Qué pasa con esta máquina hermosa que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra casita, nuestro gran templo? Le damos alimento, ¿no? Todo lo que ya no sirve, los nutrientes que no le sirven, vamos al sanitario y los desechamos. Por eso nos pone de esta manera. Por eso nos pone en esta imagen. Dice, empodérate, pon en ese Ikpali la justicia. Sé justo contigo mismo. ¿Eh? Sé justo contigo mismo. Yo les decía en alguno de los ejercicios, si estás cansado, pues tómate tu tiempo, duérmete, no sientas culpa, que es que tengo mucho trabajo. A mí me ha pasado. Tengo 50 tonales. A ver, tranquilízate. Prioriza. Si tú estás bien, descansado, concentrado, sin distracciones, podrás rendir mejor, porque vas forzando esta máquina al ratito, te enfermas. Y ya me pasó, ya lo viví. Sí, y me lo decían. Algunos de los hermanitos del grupo me decían, maestro, tómese su tiempo, esto no acaba, descanse. Ay, soy un guerrero, lo puedo. Llegó el momento en que dijo el cuerpo, ya no, párale, ¿no? Entonces, por eso es que pone aquí, miren, la justicia. Está una hacha, este hacha, que en náhuatl le decimos matepostli, porque lo pones en tu mano, de tepostli, porque tiene un tipo metal, ¿verdad? Para defenderse, es la justicia. Y esta justicia tiene dos lengüetitas, uno de color negro, el otro es de color amarillo, ¿no? El color negro, acuérdese que es la conciencia. El color amarillo es el tona, o sea, el tonal y el nahual, ¿sí? El tonal y el nahual dice, sé justo con tu tonal y tu nahual. O sea, tu tonal, tu cuerpo físico, sé justo. Si está cansado, déjalo que descanse. En lo espiritual también, déjalo que descanse. No forces a ese cuerpo. ¿Sí? Por eso que aquí miren, en su collarcito de este Tezcatlipoca, tiene un ojito estelar, ¿no?
Un ojito estelar es un ojito de luz, de amor, de empoderamiento, que tu luz busca esa luz dentro de ti. Vean, su vestimenta es de color, en su collar tiene el color jade, además de que tiene una nariguera de la armonía, del equilibrio. Está mostrando los dientes. Usted está trabajando con esa empatía. En la parte de su tocado también tenemos un gran atado de Malinali que lo está cargando. Un gran atado. Dice, es una gran medicina hacer esa introspección, el autorreconocerte, el reciclar todo aquello que no te permite avanzar. Hermanitos, si tenemos en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, sed de venganza, tenemos esa enfermedad de la envidia, ¿no? Híjole, y ese guate, ¿cómo le hace? Mira, seguramente anda en malos pasos. Ya se compró su carro, está construyendo su casa. Mira, qué ropa trae. Ya quisiera ser como él. Y yo diría, ya ponte a trabajar como él. Verás que también lo puedes obtener. La disciplina. No persigas las mariposas. Frega tú esas mariposas. Sí, porque somos una energía sagrada. ¿Mm? Y aquí en este Ixpali tenemos hasta piel de ocelo. Ocelot en su piel, ujú, tiene manchitas negras. Dentro de la leyenda, dentro de ese significativo, se dice que Tezcatlipoca amaba mucho a su abuelito, que es el Ocelot, su protector, pues, ¿no? Su protector. Y entonces, de tanto amor que le tenía, lo que hizo Tezcatlipoca, agarró unas estrellas, las puso en su piel. Entonces esas manchitas son esas estrellas, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría esto? Bueno, sé justo en tus dos ámbitos de vida, en el tonal y en el agua, en lo material, en lo espiritual, así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera. Sé justo, dale la importancia, date la importancia a ti mismo, valórate, date tus estrellas. Si nadie te da un abrazo, pues yo me abrazo, ¿qué faltaba más? Lo hiciste muy bien, porque solo tú sabes el esfuerzo que estás haciendo. Equivocadamente a veces queremos ah, quiero que me digan, a ver, ten tu estrellita, como en la escuela, ten tu estrellita, eres el campeón. Desafortunadamente, así nos educaron, nos reconozcan los demás. ¿No? Si yo sé que estoy siendo justo, honorable, respetuoso, empático, yo lo voy a hacer. Si mi jefe se va, me dice, trabaja, se va, no es necesario que me esté viendo a ver qué está haciendo, no, me pongo a trabajar. Estoy siendo justo con él y conmigo. ¿Mm? Es esa parte que nos dice Tezcatlipoca Ixquimili en este tonali acá, carrizo. Chequen, son tres carricitos. Pero tiene algo muy importante, miren la introspección, pero de color rojo, rojo, este atadito. Nos dice, empodérate realmente, toma las riendas.
de tus objetivos, de tus objetivos. Empodera esa visión, esa introspección. ¿Qué es lo que quieres? Es hermoso tener como 20 objetivos, pero priorízalo, primero 3. Cada uno de nosotros sabemos nuestras prioridades y es lo que nos está diciendo Tezcatlipoca con Acat. Acat también representa justamente, Acat representa a Seacatl-Topiltzin. Y la palabra Topiltzin, la palabra Topili o Topile, es el mandadero, el que anda, ve, le digo yo, es el elemento ve, ve por las aguas, ve por las flores, ve por el... Porque un verdadero líder no es aquel que llega, a ver, tráigame esto, tráigame lo otro, empieza a regañar. No, un verdadero líder es aquel que dice, vamos juntos, juntos, vamos ayudándonos. Yo no soy más que tú, ni tú más que yo. Quitémonos esos títulos universitarios y todo eso. Aquí todos somos hermanos. Aquí todos somos maestros y somos alumnos. Dice, Tosepan, Amoyacan, Mamocawa, y Panse Ojtli, y Panse Chantli, Tlaltochantzin, Tlalnantzin, nuestra madre tierra. Juntos, juntos, que nadie se quede en el camino, en un solo hogar, nuestra madre tierra. Sí. En algún momento, hermanitos, si no es por evidenciarlo, no es mi intención. Solo ustedes y yo sabemos eso. Yo no digo nombres ni tal, mucho menos. Yo no quiero eso. En algún momento me decía un hermanito, una hermanita, oiga, maestro, a mí me encantaría tomar su curso, pero el detalle es que no tengo lo económico, ¿no? No me alcanza, sinceramente. Digo, no pasa nada. Si en este mes tú no tienes, no, pues no lo aportes. Lo aportas en el siguiente mes, nos ayudas. Lo que no quiero es que tú te quedes sin que participes, sin que tomes este taller, porque es básico para entender, es un taller básico para entender lo que sigue. Es un primer conectarnos en, y visualizar cómo nos manipulan, cómo nos controlan todos estos sistemas. Y no pasa nada. Dice el dicho, hoy por usted, mañana por mí. La vida está así, un sube y baja, un sube y baja. Pero también debemos de crear esa confianza, de decir, oiga, pues mire, yo tengo esta situación, vamos a entendernos. Al menos en mi caso, pues yo tampoco tengo por montones ni nada de eso. También tengo un sueldo muy limitado, ¿no? Ustedes saben el sueldo de un maestro de educación primaria. Son 7,600 a la quincena, pero, pero pues tampoco me hago más rico si ustedes lo aportan. De hecho, no se me queda a mí, en la gran parte se le queda a los abuelitos para comprar todos los enseres, todo lo que se necesita. ¿Ah? O sea, por eso yo les digo, sin ambición de ganar ni miedo de perder, porque no estaríamos perdiendo nada, ¿no? Y si les comento, esto es por la frase que tenemos aquí.
No, que no es para decir, no, es que así están las cosas. No, es por la frase que dice aquí. Que nadie quede atrás ni adelante, ni alguien se adelante. Les decía yo, ponemos nuestros brazos, el otro mete aquí su brazo, brazo con brazo, codo con codo. Nadie atrás, nadie adelante. Tú caes, te sostengo, no vas a caer. Yo me quiero caer, me sostengo de ti y tendré la confianza de pedirte ayuda, ¿no? Crear esa hermandad. Porque el carrizo nos habla de esa conciencia del liderazgo, del servir, ¿no? Es totalmente diferente servir y servirse de los demás. No se trata de eso. ¿Mm? Sí, hermanitos. Entonces es un poquito más de analizar esta frase, esta metáfora, ¿sí? Entonces sepan que en ACAT, juntos como el carrizo, Tlazohcamati Tleno Guanemi. Les agradezco, hermanitas, hermanitos, que están conmigo. Nochi aquí nech mawisoita, nochtin aquí nech tlahuelita. Todos los que me respetan, todos los que me odian, les agradezco. Dice un hermanito, ¿cómo les vas a agradecer los que te odian? Sí, ¿por qué? Soy espejo y me reflejo, ¿no? Y pampa anech bachtia, que no ni nemis, o aunque no, ni tlachías, pan no huinemiliscayo, porque me enseñan cómo vivir y cómo ver en mi destino, ¿sí? Yo les decía ayer, el paquete que nos entregan viene con todo, ¿no? Viene con todo, viene integral, bien equipado, bondad y maldad, luz, pero ¿hacia dónde te enfocas? Aquí lo importante es que, ¿cuál es tu decisión? ¿Hacia dónde te quieres enfocar? ¿Mm? Porque si no has vivido la tristeza, la desesperación, no sabrás valorar lo hermoso que encuentras en el camino. Es como aquel que siempre ha tenido todo, ha tenido comida, comodidades, no podrá entender a aquel que no tiene ni siquiera para un taquito. Ah, pues es flojo, es porque no quiere trabajar, no quiere sobresalir. No, en alguna etapa de nuestra vida, en verdad, que creemos que, hijo, nos ponen acá y estamos así, hasta acá el agua, decimos. Ya no veo lo duro, sino lo tupido que me cae. Pero eso nos forja, nos va forjando en eso que nos convertimos, a ser fuertes. ¿Mm? Por eso dice aquí, porque me enseñan cómo vivir y cómo ver a mi destino. Me enseña aquel que no debo de ser yo como él. ¿No? Si esa persona yo lo veo que es prepotente, discrimina, humilla por el poder que tiene, por el puesto político, por el puesto gubernamental que tiene, pero creemos, creemos que a la gente más humilde no lo vamos a necesitar. Pues vaya, tú no. Usted desiste si usted, a pesar de que digamos nunca vamos a necesitar de esa persona, lo vamos a necesitar, se los aseguro. Xinechtlapojpolui, xinechtlapojpoluica, tlanamech yolahma, noso namech wisokiki.
pan, amo, yol, xocho. Discúlpeme si los hice sentir mal o les lastimé en sus sentimientos floridos. Es válido aceptar decir, me equivoqué, estuve en un error. Reconozco, reconozco y me reconozco que cometí ese error. Es de valientes reconocer tu error. No, es que la culpa fulano de tales. No, acepta. Ashkan wanikan, amowa, niknekininemis. En el aquí y en el ahora quiero estar con ustedes. ¿Sí? Es una pequeña plegaria muy fuerte, muy fuerte. Es hacer las paces. Primero, ¿con quién? Con nosotros mismos. En algún momento yo lo hacía y le decía a mi cuerpo, discúlpame por todo aquello que te he dado que es veneno, por maltratar, por no cuidarte, por no darte un alimento nutritivo. No, es esa parte. Pero después de hacer las paces con nosotros mismos, ¿por qué no lo hacemos con los que nos rodean? O con los que en algún momento, pues cometimos ese error, ¿no? Consciente o inconscientemente. Es uno de los ejercicios, ¿eh? Y si se lo pueden aprender en náhuatl, es una plegaria, ¿sí? Recuerden que la palabra tiene poder. Ujú, sí. Entonces, Itequillo Topilzi, el trabajo del humilde servidor. Hay que servir a los demás. Al principio, al principio se siente incómodo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, a ver, venga, sírveme a mí. Aquí yo primero. El ego. Porque así nos han educado. Nictema canochi y canoyolo. Doy todo de corazón. ¿Ah? ¿Se acuerdan que le digo, y canoche no lloro? Lo doy de corazón. ¿No? Lo doy en verdad para servir. Tlen niquihtoa, lo doy de corazón lo que digo. Tlen ica nimonemitía, doy de corazón lo que vivo. Tlen ica nimoyel si, siwi, lo que, lo que suspiro, pero también lo que respiro. Tlen icnemilia, lo que pienso, lo doy de todo corazón lo que pienso, lo comparto. Tlen icmachilia, lo que siento, el amor que siento, la empatía que tengo hacia ustedes, hacia los demás, hacia lo que me rodea. En esta pequeña plegaria encierra esa frase también que dice, no persigas a las mariposas, mejor crea el ambiente y los atraerás. No necesitas ir buscando, ¿sí? Pero para ello tienes que amarte primero a ti mismo. Tú eres, ¿se acuerdan del ejercicio del agua? Tú eres el principio generador de esa vibración, porque eres agua. Miren, aquí está.
Eres el origen, eres el carricito. Topili, ¿qué es topili? O pilsin, ¿no? En el grupo me decían, ¿y qué es topilsin? El que sirve con honor y con respeto. Es un título. Dentro de los círculos se nombra un abuelo. En el cuarto círculo hay un topiltzin. En el tercer círculo hay un topiltzin. En el segundo círculo hay un topiltzin. En el primer círculo es un topi. Hay un topiltzin. Es lo máximo a donde puedes llegar, ¿no? Topiltzin es el que coordina, el que hay que pedirle permiso a él. Y eso lo vamos a formar el día que nos reunamos en el Calpulin, Huitzilin y Panyeyecar. El día que nos reunamos allá, vamos a hacer un círculo de palabras alrededor del abuelito fuego. ¿Mm? Presentaremos nuestros proyectos, cómo queremos colaborar con el Calpulin, ¿no? Hay una hermanita que dice, no, pues yo el superalimento, el cacao con maíz, con miel, me parece muy buena idea. Crear un superalimento anahuaca y le mezclamos un poquito con cannabis. Bien empoderado ese alimento, ¿no? Topil, topili o topil, el que sirve. To, nuestro pili, niño, nuestro niño, ¿sí? Pues siendo ese niño, siempre aprendiendo de los demás. Me acuerdo que yo les comentaba una anécdota, pues yo no sabía si el abuelito era el topili, el topilchi, ¿no? Estaba yo barriendo apurado, regué a barrer. Me gusta así, ¿no? Llego, ¿en qué ayudo? No, pues ponte a barrer. Ah, pues órale, a lo que viene. Algunos llegan, pues se sientan, se fuman su cigarrito, hasta que les digan, a ver, vénganse, vamos a barrer. No, no, yo vine a servir. ¿Qué hago? ¿No? Y el abuelito estaba sentadito debajo de un arbolito. Se para y me dice, oyes, enséñame cómo barres. Le digo, no, ¿cómo crea, abuelito? Yo lo hago. No, 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 no te estoy diciendo. No te estoy diciendo que yo voy a barrer. Te estoy diciendo que me enseñes. Me gusta cómo barres. Ah, no, pues sí, mire, le hago esto. No, 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 enséñame. Ah, es que tengo que regar, le digo, para que no se levante el polvo, pero sobre todo para que la tierrita, pues no lo removamos, se quede ahí. Sí. Ah, eso. ¿Y cómo le haces? No, lo haces con esa precisión, pero ¿por qué? Le digo yo en algún momento, me dijo mi mamá, si vas a barrer, hazlo bien. No nomás barras donde va a pasar tu suegra, tu suegro, no. Bárrele parejito, parejito. Que se vea que tienes ganas de barrer. ¿Ah? Y se me quedó eso, le digo. Gracias por la enseñanza. Hasta después me viene a enterar que él es Topilzi, ¿sí? Habla también del niño, del constante aprendizaje, del asombro, de encontrar una flor en cada una de las personas, de enfocar nuestra percepción de lo bueno que hacen los demás, desde nuestra justicia, porque siempre nos fijamos, oh, ese es un mal hablado, ese es un tramposo, pero tendrá algo de bueno. Y aprendamos de eso, de lo bueno que hace, de lo malo. ¿Ah? Servir desinteresadamente a los demás con sabiduría, con energía, con amor, con decisión.
que nuestro toque personal, porque todos tenemos un toque personal, un don personal que se ha identificado, que si dicen, ese poema que están diciendo no es de fulano de tal, es del maestro Yauri. Ese es su estilo, ese es su toque, no hay de otro. Un ser topilzin o topili, un ser que se autorrealiza a sí mismo, pero pensando para todos. Yo cada vez que me dicen, los abuelitos, ven, queremos que nos ayudes con esto, con esto, con esto, con esto. Claro que sí, lo haré. Pero también estoy pensando en esto que yo voy a hacer, voy a aprender, pero también estoy pensando, bueno, lo que yo voy a aprender les comparto a los demás, ¿no? Si yo me autorrealizo, les comparto todo eso que yo sepa. Por eso, el día 20 de abril, vamos a hacer nuestra primera reunión, nuestro primer círculo de aprendizaje de manera presencial. ¿Sí? Y esperemos que no nos falle el internet allá en ese lugar, poder transmitirlo en vivo, el círculo. Claro, o grabar el video para el grupo. Sí, es muy hermoso estar de manera presencial. Sí, servir. Por eso les decía, en ese círculo vamos a presentar nosotros nuestros objetivos, pero siempre, siempre pensando en nosotros y en los demás. Quetzalcóatl es la serpiente hermosa. No es, no es la serpiente emplumada, es la serpiente hermosa, la serpiente espiritual. Mis herramientas, Hijiot, el aliento, con el atecocoli, Yesli, la sangre, una ofrendita de sangre. ¿Sí? ¿Cuándo? Cualquier trabajo. Yo los bastones que me pongo a forjar, a labrarlos, yo no los hago con una máquina, no, 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 con una gurbia, un tipo de fierrito, de material como este, los afilo, ¿no? Como este, lo voy tallando. Y a veces se pasa, corta y sangra, y le damos la sangrita al bastón. Porque es el pago por transgredir el cuerpo, por modificar el cuerpo para nuestro fin. Tlacayot, nuestro cuerpo es una herramienta, es un contenedor de energía. Utilicémoslos. Nuestro espíritu, nuestro espíritu es una herramienta para autotransformar. Tequitlayek Chihualme, tareas a realizar, ¿sí? Dice que tu alma no juzgue furtivamente todo lo que vives y lo que digan. Cree en la justicia, no lo que te digan las leyes, las religiones, los sistemas de creencias, sino lo que emana de tu ser, ¿sí? No juzguemos. A veces juzgamos, preci- nos precipitamos en juzgar a los demás, ¿sí? Nos encanta. Mira, mira, parece, yo he escuchado, parece la caja fuerte. ¿Y por qué caja fuerte tú? Porque no le veo ninguna combinación con su ropa y su calzado. Y ja, 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 je, 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 ¿no?
Es tu opinión. Yo me siento bien empoderado. Ah, pero oiga, yo dije, no, que no. Ahora sí, esa caja fuerte te va a dar alguna respuesta de tus dudas. Pero le digo, mi ego, tranquilo. Sí, dígame que le puedo ayudar. Ah, y muchos en esa parte, lo que decimos, lo justo para mí, yo me doy lo justo, porque voy a presumir algo que no tengo. No, lo justo. Analiza tus acciones. Verás que no eres mejor, ni eres peor que los demás. Sé justo contigo misma, contigo mismo. No somos mejores que los demás, ni peores que los demás. Seamos justos, somos originales. Qué aburrido sería que todos seamos como los robots, igualitos. ¿Ah? Construye y genera energía. Construye tu propia energía. ¿Cuál sería? La alimentación energética que igual. Genero una energía, sí. Mi sonrisa, mi palabra, mi medicina que doy. Platica con tu bastón. Ese debe ser tu mejor amigo. Sí. ¿Y cómo, maestro? ¿Qué tipo de bastón puedo hacer? ¿De qué madera? No, un bastón. No. Es que yo fui a la montaña y encontré este bastón, maestro, ¿lo puedo ocupar? Ocúpalo. El poder que le das eres tú. ¿Para qué nos sirve el bastón? Es nuestro sostén, nos va ayudando para no caernos. Esa misión tiene el bastón. Camina callado, ¿no? Nos encanta el ego. Están hablando de una temática. No te están invitando, no te están pidiendo tu opinión. Tranquilito. Si te piden tu opinión, claro, humildemente, yo opino desde mi verdad, desde mi Neltilisli, creo que debería de ser así. Claro, es mi humilde opinión. Y no estás imponiendo algo. Aprende con humildad. Aprende con humildad. A pesar de eso que alguien está explicando con mucha pasión, con mucho euforia, disfrutar, está disfrutando, aunque ya lo sepas. En verdad, wow, qué interesante lo que me dices. No, porque a veces nos gana ese ego. La que está diciendo ya me lo sé. Qué aburrido. No. Y lo que les decía, sí, en verdad molesta, es que tú le estás explicando. Sí. Ujú. Ah, sí, claro. Ah, mira el video. Y tú te estás esforzando. Es una falta de respeto, en verdad. No. No quieras volar con las rocas de tu vida. ¿Qué son las rocas? Nuestros, nuestros resentimientos, nuestros malos hábitos. Sí. Debemos de deshacernos de esos malos hábitos, de esas rocas que hacen pesada nuestra vida. ¿Cómo cuál? Como la envidia, el rencor, el resentimiento, la venganza, el odio, el estrés. No necesitas, aquí debe de ir junto, no necesitas demostrar, ay, permíteme.
No necesitas demostrar ser grande si solo quieres que los demás hagan todo por ti. No, no, yo como soy el abuelo del círculo, a ver, todos ustedes, ¿no? Todos ustedes van a traer su ofrendita, ¿eh? Traigan sus flores, traigan su fruta, comida, aporten su cooperación para esta ceremonia, pero yo no aporto nada. Llego a la ceremonia, casi quiero que pongan ahí la alfombra roja para que yo pase. No se trata de eso. Entre más conozcas, entre más sepas sobre el nahualismo, sobre vivir en armonía, sobre la toltequidad, sobre la mexicanidad, debes de ser más humilde, ¿sí? Debes ser más humilde, más respetuoso, no imponer tus opiniones, no, es que esto es así porque aquí soy el maestro. ¿No te gusta? Salte de mi clase. No, no es así, ¿sí? Es un trabajo muy fuerte, ¿sí? ¿Verdad? Muéstrate como una fiera para luchar por tus sueños sin dañar a los demás. Eso sí, hermanito, sí. Muéstrate como una fiera. ¿Por qué? Porque así debe de ser. En mi caso, yo me pongo terco. Es que sí lo voy a lograr, es que sí se puede y es que sí se va a poder. ¿Eh? Y sí se puede. Muéstrate como una fiera, como un valiente. Sí, no me va a vencer esto. Yo soy un guerrero y lo voy a lograr. Pero no te muestres como una fiera con los hermanitos, con las hermanitas. No es necesario. Sí. Ahora, ¿qué ofreces para recibir lo que buscas? Pregúntate a ti mismo. Preguntémonos a nosotros mismos. ¿Qué ofrezco yo para recibir lo que yo estoy buscando? ¿Qué ofrezco yo? Bueno, lo que les digo, yo me comprometo a trabajar en esto. Es que quiero saber más, quiero tener más conocimiento, pero no tengo tiempo, ¿eh? No, mi tiempo es súper limitado. No, yo no puedo leer libros porque tempranito me levanto, me preparo al trabajo, llego al trabajo y voy a dejar a mis hijos y hago esto y cocino. Bueno, quieres tener conocimiento, pero tampoco quieres leer. Para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Si organizas bien tu tiempo, hasta te sobra tiempo. Muy recientemente les decía, esas 24 horas, esas 20 horas anahuacas que tiene, hay que aumentarle otros 10, porque siento que no me alcanza el tiempo. Pero organizándose, hasta te puedes tomar una siestecita de 1 hora. Aquí lo que importa es la calidad, no la cantidad. La calidad, no la cantidad. ¿Mm? Eso aprendí de alguien de ustedes. Me dijo, no trate de abarcar todo, maestro, se me va a enfermar. Tranquilo, con un curso, hasta nosotros lo entendemos mejor. Solamente un curso termina, viene otro curso, termina, viene otro curso. Tranquilo, no se me estrese. Lo aprendí de ustedes también. Ujú. Y bueno, pues así le haremos. ¿Cuánto cuesta tu libertad? ¿Cuánto cuesta su libertad de ustedes?
¿Cuánto cuesta nuestra libertad de nosotros? Híjole, ¿no? Imagínense, dice la Constitución Política de 1917, la primera constitución de nuestro país. Todo mexicano es libre en su país. ¿Y si es libre? ¿Y si somos libres? Yo digo que no. Es el fin de estos ejercicios, romper esas cadenas que nos mantienen atados. Y perdonen por la expresión, que nos mantienen ciegos. Si eres libre, pero hay un sistema político y económico, nacional e internacional. Si eres libre, pero hay una escuela donde te dicen cómo actuar, cómo vivir, qué tienes que hacer. Si eres libre, pero hay una religión que te dice que hay un Dios todopoderoso y que tú no eres nada. ¿Cuánto cuesta tu libertad? Yo les aseguro que es lo mínimo. Lo que sí pues, nos va a costar es la disciplina. ¿La quieres pagar? Yo sí, no sé a ustedes. Yo sí la quiero pagar, ¿no? Con mi tiempo, con mi servicio, con mi ofrenda todos los días. Quizá algunos a lo mejor dirán, híjole, el maestro otra vez ya me mandó esta frase que quiere que le ayude. Bueno, que no para eso. Él es el que está dando la clase, no. Lo que yo quiero que también desarrollen esa potencialidad de interpretar esos, esas metáforas. ¿Por qué? Porque el curso que vamos a tener, de en la veintena de Toshkat, las prácticas nahuálicas, que son 13, vienen las frases con metáfora, ¿no? Trae 3 metáforas. Tienes que asimilarlo, tienes que comprenderlo, practicarlo y tomar como un hábito. Es apenas la introducción a las prácticas nahuálicas. Suena muy macabro. Voy a aprender a hacer un pacto para transformarme. No se trata de eso. No se trata de eso. El primer paso es autoconocimiento, autorreconocimiento y empoderamiento de nuestro ser interno. De eso se trata. Ujú. ¿Por qué crees que mereces lo que deseas? A ver, preguntémonos a nosotros mismos. Este material les compartí en el grupo. ¿Por qué creen que merecen lo que ustedes desean? Sí, porque estoy vivo. No, no, no. ¿Por qué lo mereces? Bueno, porque lo traigo en la sangre, este empoderamiento. No, no, no. ¿Por qué crees que mereces? No lo sé. Ustedes lo saben. ¿Quién fuiste en tu vida pasada? ¿No? De su tonal, un tonal antes. Antes de Ocelot, yo fui Ácar. Y ahora entiendo por qué me encanta el ejercicio de Ácar. ¿No? ¿Quién eres? Soy un Ocelot. ¿Y en quién te quieres convertir? En Quetzalcóatl. Yo quiero ser un Quetzalcóatl. Yo sé que me va a costar, pero lo lograré. Y si no lo logro, me quedo en el intento. ¿Sí?
Porque es un título, no es un Dios, es un título. Es aquel que ya aprendió a vivir en lo material y en lo espiritual. Se ha convertido en ese agua inamovible, el gran poder que tiene. ¿Cuál es? La paciencia y la disciplina. Sin andar presumiendo, vean, yo soy. No, no es necesario. No es necesario hacer menos a los demás. No se vale. Lo que sí es válido es ser congruente con lo que dices y con lo que haces. Hagamos esa introspección. Por favor, hagámoslo. Y termino la clase diciéndoles, no persigas las mariposas. Tú eres una mariposa hermosa, libre, pero entiende el valor de tu libertad. Siembra flores a tu alrededor, así atraerás con el néctar de tu ser florido. Lo crearás, estoy seguro. Hermanitos, me dio mucho gusto compartirles lo poquitito que yo conozco, lo que voy aprendiendo en el camino. Sí, yo sé que no soy un producto terminado de decirle, yo ya me las sé todas, todas. No, hermanitos, también estoy aprendiendo, pero mi misión es que cada uno de nosotros estemos en ese despertar de conciencias, en ese despertar del aquí y el ahora. No sé si alguien nos quisiera compartir alguna palabra, algo que quisiera, algún neltilisli que tengan ustedes. Los micrófonos están disponibles para todos ustedes. ¿Sí, hermanitos? Adelante, hermanito Maslakli Wanyeye Yekatsi. ¿Lo escuchamos? Ah, Tlapoyawalti, Temosquiani, Juan Noguiguan. Lo voy a voltear, no, Nitsi. Este, sabe que ayer tuvimos una ceremonia, ¿verdad? Muy bonita con este, los medicina de la Nácat, ¿verdad? Con los honguitos. Y ahorita precisamente todo lo que usted está diciendo, precisamente es lo que, lo que se me vino en la ceremonia, ¿verdad? Y es bien mágico la conexión que hay en todo eso y con lo que estamos ahorita, o lo que está usted explicando, ¿verdad? Y me hace reflexionar mucho en el que, pues sí, honestamente todas sus palabras, todo, desde el principio, todo lo que dijo, en realidad es lo que se me mostró y lo, y lo vivimos, lo trabajamos así, ¿verdad? Con los hermanos, pues, ¿verdad? Todos en colectivo, pero am, a través del trabajo, ¿verdad? Hubo la recapitulación, hubo el soltar lo que, pues hasta cierto punto, pues uno cargando, ¿verdad? Ya sea de las situaciones que estamos viviendo o situaciones que pues a veces también se nos olvidan y actuamos, ¿no? De una manera así automática de, pues seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y queriendo, pues pensar que si lo hago lo mismo, sigo actuando de la misma forma, pues pues va a haber un cambio, pero pues la verdad no es un cambio, lo único que cambia es porque lo hacemos en diferente tiempo, pero a la vez fue bien hermoso, ¿verdad? Esta ceremonia, eh, mucha, pues, ahora sí, mucha sanación, ¿verdad? Personal y luego el servicio que se da después de estar llenando esos espacios, esos lugares que dentro de mi ser, ¿verdad? Dentro de mi pensamiento, mi cuerpo, mi espíritu, o sea, todo eso se trabaja y pues poderlo compartir, ¿verdad? A mí me encantó, ¿verdad? Porque pues abro
fuente, ¿verdad? Y de repente pues llegan pues mis ancestros, ¿no? Mis abuelos también, y ellos son los que están ahí trabajando, y yo nomás soy como, me doy cuenta que yo simplemente soy un conducto, ¿verdad? En el cual, pues estoy tratando de llevar o tratando de, sí, como movimiento o como persona, llevar el mensaje donde tiene que estar, ¿no? Y pues mi mínima cooperación, ¿no? De estar donde tengo que estar con las personas que tengo que estar en el momento, ¿verdad? Y pues la verdad, eh, fue muy, no puedo decir que fuerte, pero fue algo mágico porque en realidad sí es a veces inexplicable la conexión con los animalitos que estaban ahí rodeando, los colibríes, ¿verdad? Incluso las plantas, todo ese sentimiento que se vive en ese proceso, ¿verdad? Toda esa conexión y pues con los hermanitos, con cada uno de ellos, el poder estarles cantando, transmitiendo el pensamiento o la sabiduría que traen mis abuelos está dentro de mí, pues fue un gran honor, ¿verdad? Porque me siento, pues que estoy haciendo un servicio, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Y que pues en realidad sí puedo hacer mucho, sí puedo hacer am, pues parte de algo o de este mundo, porque a veces uno como ser humano piensa uno que no vale uno, no se valora uno y que están haciendo las cosas mal y que no te salen bien las cosas y que pues al último tu idea es de que pues ¿para qué sirvo yo aquí, no? ¿Para qué estoy vivo? Y empiezas a rechazar y a reclamar a la vida y todo. Y pues la verdad no es así. La verdad es algo bien mágico cuando uno empieza uno a darle pues ahora sí la visión de que, ok, yo estoy aquí, tengo un propósito. Y ese propósito, cuando se encuentra y dejas pues a un lado, ¿verdad? Pues ahora sí tu egocentrismo, tu egoísmo, pues el resultado es, pues la verdad, el servicio es lo mejor, como dice usted, yo estoy de acuerdo mucho con eso, el servir es la mejor parte o la mejor que puedes hacer para que tú mismo empieces a hacer un espacio dentro de la sociedad, dentro de ti y pues dentro de los que vengan, ¿no? Porque pues ese servicio, pues yo creo, hasta que se nos agote la vida aquí como seres humanos, pero después también sigues, ¿por qué? Porque pues toda esa sabiduría ahí va a seguir, ¿verdad? En la energía, ¿no? En la que vayamos a transmutar y en la que vayamos otra vez a empezar, ¿no? El camino y pues yo le agradezco, Temastiani, porque honestamente se me reveló tantas cosas ahí, todos también el sentir de usted, o sea, todas las palabras que nos ha dado hasta ahorita desde que lo conozco, toda esa sabiduría, eh, pues creo que la puse, ahora sí la puse a caminar, ¿no? La puse a darle vida más que nada a eso, ¿no? Y pues ese es mi compartir, Temastiani, y pues muchas gracias a ustedes por su tiempo, su espacio, a cada uno de los hermanitos y hermanitas. Tlazohcamati, Temachtien, Juan Uniwan. Tlazocamati Nognitsim, le agradecemos su compartir, su palabra, su neltilistli. Vivir, compenetrar, armonizar, vivenciar esta filosofía nos abre un nuevo mundo. Es como abrir otro portal, otra dimensión de vida, en donde nosotros, quizá por ciertas circunstancias, pues estuvimos influenciados por otro tipo de educación, otro tipo de percepción, otro tipo de espiritualidad. Pero también es importante reconocer, como les digo, ¿no? A veces perseguimos sueños ajenos y el de nosotros lo reprimimos. Amamos a los demás. Y lo peor, lo peor, idolatramos a otras personas, a otros seres, a otras energías y nos olvidamos de nosotros. Sí, nosotros que somos una energía sagrada. Cuando decimos, Nehuaniteotzi, yo soy una energía sagrada. Y nuestro subconsciente lo entiende perfectamente. Dice, claro que yo soy una energía sagrada.
voy a empezar a crear este mundo que tú me estás diciendo. Tlazocámate Nagnitsin. Hermanita Lilian, la escuchamos. Gracias, buenas noches, Sebastián. Buenas Pues noches, hermanita. primero agradecer su poderosa enseñanza del día de hoy y de todos los días que nos guía en este camino espiritual. Muchas gracias. Y tengo una duda, Temastiani. Em, He leído que Tezcatlipoca se puede nombrar también como dos Acat, bueno, Ome Acat. Y quisiera que me pudiera ampliar un poquito más ese concepto, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, hermanita. Tlazocamati. Tlazoca. Primero, porque es Omeaca. Inclusive, nosotros aquí en el círculo, el encendido del fuego nuevo no lo hacemos en el año Tochli, lo hacemos en el año Omeacatl. Él es también Omeacatl y Quetzalcóatl es Seacatl, ¿no? ¿Por qué? Porque él es Omeacatl el Tezcatlipoca. Porque él es, a pesar que está en el número 2, porque él es el creador de la luz. Por eso decimos que Tezcatlipoca es la oscuridad, ¿no? El color negro. Porque antes de que se generara la luz, ¿qué había? Oscuridad. Pero ¿por qué es 2 nuevamente? Porque él puede ver nuestro tonal y nuestro nahual y está conectado con el número 2. Porque es el doble liderazgo. En algunas concepciones, en algunos registros, en algunos, ¿verdad? Estos frailes que llegaron, que registraron esta información, dicen, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son dos hermanos gemelos, ¿no? Pero no es así, hermanito. Los dos viven en un solo cuerpo. ¿Por qué los separan como esas dos energías? ¿Sí? Como Sahagún y otros frailes. Porque ellos viven en el individualismo. Y nuestro pueblo anahuaca, ¿en cómo vive? En comunidad. Entonces, dentro de este cuerpo que todos tenemos, vive Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Entonces, vive Topiltzin y vive Acatl Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, es por ello, vamos identificando por la numeración también, ¿sí? Pero también porque C es SEM, un entero, algo integral. Ome, porque aunque sea un entero, está dividido en dos que se complementan, que se armonizan, luz y oscuridad, masculino y femenino, arriba, abajo, adentro, afuera, frío, caliente, ¿entiende? Por eso, Seacat y Omeacat viven dentro de nosotros, ¿sí? Espero haberle respondido a su pregunta, hermano. Socamati, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias por su pregunta. Hermanito Tecpaxing, ¿lo escuchamos? Gracias, maestro Yao, por
la clase de hoy. Primero que nada, Tlazocamati. También quiero dar las gracias a todos los compañeros que estamos aquí escuchando, conectando con esa energía sagrada que nos representa a nosotros, que somos nosotros. Y pues solo quiero compartir mi experiencia que viví con lo del temazcal al cual fui el día de ayer y una ceremonia de tabaco que participé hoy en la mañana. Siento que recibí muchos mensajes por parte de las energías sagradas, por parte de nuestros ancestros y mucho conectó pues con todas sus enseñanzas, maestro, porque la verdad es de que usted nos ha instruido, nos ha guiado a poder ver esta realidad de una manera diferente, de ver realmente quiénes somos, reconocernos y ahorita escucharlo, hablarnos sobre que esa es una de las cosas principales que debemos hacer, es amarnos a nosotros mismos y valorarnos como seres humanos y como energía sagrada que somos. Me hace apreciarme a mí y a apreciar más a los que me rodean, porque me percibo así como percibo a los demás y me entiendo así como entiendo a los demás, tanto a las personas que me aman y a las personas, como menciona usted, a las que no nos aman también. Y eso es una medicina muy, muy buena para poder ahora sí que liberarnos de todo eso que nos agobia, de esas dudas, de esos temores. Y recuerdo cuando estaba entrando la ceremonia la hicimos con ahora sí que la tradición Lakota y llevamos las piedras adentro de ahora sí que del temazcal y hicimos cantos y rezos y se fueron cuatro estaciones, 4 veces que se pusieron las piedras y yo recuerdo como en cada una de ellas, en cada sesión, en cada momento en que traían a las abuelas piedras, podía sentir esa conexión, esa energía, esa respuesta que es el amar sin, sin medida, sin dudarlo, sin a veces no nos ponemos a pensar en qué es lo que representa la vida para nosotros y nos ponemos a dudar quiénes somos, nos ponemos a dudar pues a veces en dónde estamos y ahora sí que a mí me ha tocado vivir pues mi experiencia desde de que vivía allá en Acapulco, crecí, me tocó estar en Tijuana, aprender el idioma inglés y mudarme aquí a Estados Unidos y tener la oportunidad de conectar con personas que hablan un diferente idioma a mi idioma materno, que es el español. Y durante este proceso también descubrir lo que es el idioma náhuatl y lo que es lo que representa para mí esa lengua madre, esa lengua que me representa y entender que a pesar de que viajamos por diferentes cuerpos y vivimos diferentes vidas y hablamos diferentes idiomas, al final es nuestro corazón el que habla y puedes que sea que esté hablando o español o inglés o francés o japonés o náhuatl, al final es el corazón el que uno pone al frente y yo siento que eso es lo que
me ha ayudado a discernir esa energía sagrada que yo soy y que yo veo en los demás. Y pues en ese aspecto, cuando estaba en el Temazcal, yo recibí la respuesta con respecto a los idiomas, a las lenguas, como son un medio para poder llevar la medicina sagrada de nuestros ancestros, llevar ese conocimiento, porque a pesar de que nos hayan colonizado con el español, nuestra cultura aún sigue viva, aún seguimos compartiendo el conocimiento nahual, el conocimiento de nuestros ancestros, y pues estábamos en ese tipi o temazcal en donde estábamos reunidos y muchas de las personas que estaban ahí, de hecho, hablaban inglés, no hablaban el idioma español o náhuatl, pero los cantos que estas personas hacían eran los cantos Lakota, eran los cantos de las tribus de esta zona, de estas tierras. Y yo decía, pues es que ese es el verdadero mensaje, el verdadero propósito que tenemos al sanar, que no nos compliquemos tanto con que pues tú eres blanco, tú eres más moreno, o tú eres indígena o tú no. Al final, todos somos hermanos en esta tierra y, y pues el hecho de que estamos aquí, el hecho de que somos seres vivos, pues al final del día somos todos hermanos, somos todos una familia. Y, y eso me ha ayudado a entender, pues, quién soy y a dónde voy. Y Creo que apagó su micrófono, hermanito. ay, una disculpa, maestro, es que con la persona que estoy aquí se puso un poco mal y nada más quería estar seguro que estaba bien. Es que nos estamos tomando un caldo de pollo, pero le puse mucho chile, entonces se enchiló la persona. Pero bueno, ya está bien, ya me dijo que está bien. Sí, una disculpa por la interrupción, pero lo que le quería pues compartir es que y recibí esa respuesta que en ese círculo del temazcal me gustó mucho porque todos teníamos la oportunidad de hablar, todos teníamos la oportunidad de expresar lo que sentíamos y se nos daba la palabra así como usted lo hace y se daba ese respeto a lo que cada uno compartía, a esa medicina, a esa petición que uno hacía. Y, y yo hablando con ellos, yo les decía, ah, para mí, tuve ese darme cuenta de lo de los idiomas, lo que le compartía, y fue decir, yo reconocí, y sé que tal vez esto puede sonar un poco polémico y que mucha gente dice o considera a estos personajes como personas negativas en la historia de nuestras culturas, pero yo les decía que personajes como la Malinche, que para muchas personas pues es considerada como una traidora por el hecho de que pues hablaba español y participó en la conquista de nuestros pueblos, pues realmente no fue así, sino que estos personajes, estas personas, lo único que hacían era sobrevivir, vivir y tratar de hacer todo lo posible para ayudar a su gente. Y yo sé que muy en el fondo
nuestras culturas ya sabían sobre la llegada de los españoles y de los ingleses y de los pueblos europeos, de la colonización, desde incluso antes de que ocurriera, pero, pero el mensaje se pasó. Ella, al igual que aquí, por ejemplo, hay una mujer que se llama uh, Sacagawea, la cual también consideran como una traidora porque también ayudó a los ingleses, pero para mí ellas representan a la madre, a nuestra madre Tonantzin, porque son mujeres, mujeres que amaban a sus seres queridos y trataban de ayudar lo más que podían a sus gente, a la gente que las rodeaba. Y yo siento que ellas tienen una gran medicina y es muy particular porque muchos dirán, pues la malinche, pues esa es la mala hierba, ¿no? Que a veces se le considera como algo negativo, pero la malinche realmente es una medicina sagrada. Y yo siento que ellas participaron no en la colonización, pero sino en la supervivencia de nuestras culturas. Y eso era lo que yo les compartía a estas personas y les decía cómo es una verdadera conexión que cada ser vivo le pertenece a la tierra. No hay realmente algo que nos separe. Tal vez habrán mares que separen pueblos, pero al final todos son pueblos, todos son seres humanos y todos estamos conectados con ella. Y eso para mí fue algo muy significativo, el entenderlo, el entender en dónde estoy y el hecho de que puedo llevar ese mismo mensaje tanto en inglés o en español o en náhuatl, pero compartir la esencia de nuestra cultura, que eso prevalezca en nuestros corazones, pues me hace sentir muy, muy contento, porque yo, pues, o sea, viendo muchas cosas que están ocurriendo, le había platicado apenas hace unos días que, pues, todo lo que está pasando con lo de Donald Trump y que las deportaciones y cómo tratan de inculcar esa idea de colonización en nuestro pueblo, pero a pesar de todas esas cosas negativas, nuestros pueblos siguen floreciendo, siguen vivos y cualquier persona, aunque hable el idioma que hable, los conocen. Y yo les decía, creo que fue en la cuarta ronda que ah, le daba gracias a esas energías, a la Malinche y a Chacayagüea, y también a los pueblos en donde estábamos presentes, a los pueblos Yutes, a los Payutes, a los Shoshone, que son los pueblos madre, son pueblos que han estado aquí por miles de años y que sus espíritus estaban presentes en ese ritual del temazcal. Y pues sentir esa energía y conectar con ello, crear esa comunión, me ayudó a mí a sacar también mucho, porque he estado trabajando mucho, esforzándome mucho en la medicina y no solo en la medicina para mí, solo como de las plantas y todo, sino, o sea, como para que yo lo use, sino para poder yo compartir la medicina con otras personas, dar terapia. Es algo ahorita con lo que he estado trabajando, en ayudar a personas a sanar de diferentes males, de diferentes enfermedades. Entonces, uno recibe cuando está haciendo medicina, siento que pues ahora sí que las personas descargan esa energía por lo que están pasando, problemas o malas experiencias. Y cuando uno está fungiendo como medicina, se vuelve un instrumento de sanación
pero pues así como lo menciona usted ahorita, que también debemos de pensar en nosotros mismos, en nuestra salud, en nuestras vidas. Y yo pues ahí en ese momento estando dentro del vientre de nuestra madre, fue un momento para mí, para yo, ahora sí, yo sanar, no yo sanar a los demás, sino permitir ser sanado por nuestra madre. Y saqué toda esa energía negativa que acumulaba no para mí, sino que lo hacía para ayudar a los demás y pues dejarlo, soltarlo y poderme liberar de eso, pues me ayudó. Y en ese momento también yo les comentaba que para mí era ver, por ejemplo, tantas cosas horribles que están ocurriendo en este planeta, que es un proceso, que a veces es algo que ella está viviendo, que, y que no es que estemos separados de ello, sino nosotros somos parte de ese proceso de sanación, que ella está sanándonos, está viviendo un parto. Es un parto lo que está viviendo, todo ese sufrimiento, toda esa muerte, toda esa destrucción, todas esas lágrimas que brotan, es ese parto que ella está viviendo, que nosotros estamos viviendo, pero que tiene un propósito para al final, ¿qué es lo que viene? Un hijo, una vida nueva. Y esa vida nueva yo en lo personal no lo pudiera explicar porque yo no tengo la fortuna de poder dar una vida, pero las mujeres que han tenido la oportunidad de ser madres es, es algo que las marca para toda su vida, o sea, el poder ser madre. Y yo siento que a pesar de que nosotros como varones no podamos vivir esa experiencia a primera mano, aún así lo podemos vivir a, a través de lo que vemos, de lo que observamos y de lo que vivimos. Y yo siento que ese mismo parto que ocurre trae esa alegría de ver las nuevas generaciones, tanto las generaciones pasadas que nos dejan nuestros abuelitos, nuestros familiares, nuestros tíos, nuestros padres, incluso en el momento en que parten, y ver a las nuevas generaciones, a nuestros sobrinos, a los nietos, ver cómo ese ciclo se está constantemente repitiendo, constantemente sanando. Para mí es algo muy, muy especial porque es en ese momento que le decía, es que es la unión, esa es nuestra gran familia y, y esta es la gran familia que tenemos aquí y me siento pues muy agradecido de tenerlos a ustedes, Temastián y a todos, a la hermana Leti, a cada uno de los hermanos que formamos parte de este círculo que nos une y que esa medicina que somos, lo somos para cada uno, que entre todos nos ayudamos, nos debemos de ayudar para poder salir adelante, porque a pesar de todas esas cosas horribles que están pasando, son para traer vida nueva y que nosotros podamos ser esa vida nueva, ser esa conexión, que si alguien está triste, pues tal vez tú tienes la oportunidad de ser esa medicina para esa otra persona. Y si tú estás triste, pues igual otra persona va a tener la oportunidad de ser esa medicina para ti. Y pues teniendo esa disposición de dar y de recibir, siento que es lo que nos conecta con Quetzalcóatl, con esa energía sagrada, así como nos había compartido usted, creo que la clase pasada del servir y que es una de las cosas más nobles que podemos vivir en nuestra vida, porque igual así como lo decía de esa madre,
ella le sirve a su hijo, Perseveración, ¿no? sí. Y pues para mí es algo bellísimo, algo muy hermoso y yo les quiero pues decir, hermanos, a usted, Temastian, y a todos los compañeros que en lo que yo pueda ayudarlos, tal vez sea con una palabra, compartirles de mi conocimiento, de toda la medicina de la cual he aprendido. Quiero que sepan que estoy aquí para todos, para las personas que necesiten ayuda, en lo que yo pueda ayudar ahora sí que en mis posibilidades como ser humano. Quiero que sepan que estoy dispuesto a hacerlo y también decirle a Temashtiani, primero que nada, pedirle pues el permiso para un cierto momento. Me gustaría poder abrir un grupo donde pueda compartir la herbolaria de la cual yo he aprendido y que pueda compartirlo con este círculo para poder enseñar ese tipo de conocimientos y de permitir que el círculo crezca para que nosotros podamos ahora sí que crecer en ese conocimiento y ahora sí que sin miedo y sin limitaciones, sino que lo hagamos con esa misma confianza que permanece dentro de nosotros, de saber que somos medicina y poder decir, tal vez yo no ahorita tengo muchos recursos o posibilidades, pero sí me gustaría poder en algún momento compartir esa medicina, compartir ese conocimiento con todos ustedes y, y poder servir, porque yo siento que eso es a lo que llegué a esta vida para servir, para ayudar a los demás y pues simplemente dar las gracias a las energías sagradas, a nuestros ancestros, a nuestras generaciones pasadas y muchas gracias, Temashani. Los aprecio mucho a todos. Tlazocamati. Tlazocamati no Ignitzi, le agradecemos su palabra. Hermanito Pedro, ¿lo escuchamos? Hola, Temastiani, muy buenas noches. Buenas noches, hermanito. Y buenas noches a todos. Bella clase, maestro, bella enseñanza de lo que nos planteó esta noche. Y sí, es maravilloso. Quisiera compartir con nuestros hermanos, nuestros compañeros que están en línea, de que lo esencial en esta vida es aprender. Y cuando uno va aprendiendo, pues podemos compartir, ¿no? Porque no podemos dar amor si en nosotros no lo hay. No podemos dar comprensión si nosotros no la practicamos. No podemos dar conocimiento si en nosotros no lo hay. No podemos enseñar vivir en equilibrio si nosotros somos desequilibrados. Es lo esencial, hermanitos, que si queremos compartir, primero tiene que estar en nosotros. No podemos soñar en una utopía que es inalcanzable y nunca la vamos a alcanzar. Primero tiene que estar en nosotros. Así que, maestro, gracias por su palabra y por su enseñanza esta noche. De las mariposas. Bella, bella, bella clase, maestro. Buenas noches a todos. Un abrazo para todos. Muy buenas noches, hermanito. Muchísimas gracias. Me parece que antes de la hermanita Claudia está el hermanito José. José nos quería compartir su palabra, lo escuchamos. Buenas noches, Temastiani. Buenas Buenas noches, noches hermanito. a los hermanos y hermanas del círculo. Nada más solicitarle muy atentamente, Temastiani, una disculpa, compartí mal las figuras mánticas de 10 ACAT, porque me llamó la atención de las figuras, las que compartí no son, o sea, me equivoqué, una disculpa.
pero ahorita ya checando bien, abajo Temastiani, la figura mántica son dos serpientes, una de color roja y otra de color amarilla que descienden. Se ven ahí unos ojitos estelares y en la figura mántica superior está un hombre con cara de Miquistli que toma por los cabellos a otro hombrecito. El hombre también tiene cara de Miquistli. El hombre que toma de los cabellos al hombre es de color blanco y es más pequeño. Entonces, eso es lo que le quería yo preguntar, lo que le quiero preguntar con mucho respeto, ¿qué relación tienen con Ixquimili Tezcatlipoca como acompañante de 10 ACAT? Muchas gracias, maestro. Que pasen muy buenas noches. Sí, hermanito, a lo mejor como 10 sacas, híjole, sería bueno traer lo que es la trecena, ¿no? Solo Ajá. como hoy es un 12 acat más la Clevanome acat. Pero bueno, de acuerdo a la imagen mántica, lo que usted nos dice, ¿qué relación tendría? Bueno, justamente ese es el cambio, ¿no? El dejar morir, ¿no? Inclusive Mictlantecutli, otra energía que nos pide el cambio, ¿no? Inclusive el que lo están agarrando por el estado del cabello, está empoderado todo de color rojo, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que nos está indicando es esa transformación, tener esa fuerza de voluntad de la transformación y así poder, pues tener ese cambio, ¿no? Dejar morir a esa otra energía. ¿Por qué? Porque nos aferramos, realmente nos aferramos a lo que ya tenemos, ¿no? Y al no tener esa posibilidad de cambiar, pues se nos va a dificultar poder entregar eso que ya no nos pertenece, esas actitudes, esas acciones, esos sentimientos, esos pensamientos pues que ya tuvieron su tiempo en nosotros, ¿no? Ahora nos dice, toca el tiempo de transformar, ¿no? No aferrarnos a lo que tenemos. Recuerden que el color rojo justamente es la fuerza de voluntad, es la energía del tona, o sea, de nuestra luz, para poder trabajar, ¿no? Y justamente esas son las clases del día sábado para ir coordinando, ir viendo las formas, los colores, ¿verdad? Y su significado. Y eso nos suma a este conocimiento, ir entendiendo los amosh, ¿no? Sí, hermanito. Muchas gracias. Le Sí, agradezco, hermanito. muchas gracias. Sí, sí, sí. La Socamati. Hermanita Claudia, la escuchamos. Buenas noches, Sebastiani. Estamos escuchando la clase, mi esposa y yo, y por eso estoy aquí. Y yo quería hacer, pues, un comentario acerca de lo que aprendí en esta clase. Comenzó con este relato del niño que está muy feliz buscando las mariposas y buscando la felicidad del aire. Vivía muy contento, respirando aire puro y cazando mariposas o viéndolas, contemplándolas. Entonces, el abuelo, que es su guía, yo lo veo así como el gran espíritu, y el niño es el Topilzin, es el niño interno. Entonces, el gran espíritu del abuelo le dice que tiene que decirle 3 personas a las que ama. Y él rápido le dice, pues a ti, abuelo. Y así normalmente contestamos, ¿no? Que amamos a Dios sobre todas las cosas o a las energías sagradas. Y al parecer esa es la respuesta correcta, ¿no? Porque para
ver hacia afuera de nosotros. Nosotros tratamos de ver las energías, decimos hacer conexión con las energías que están fuera, pero en realidad, cuando el abuelo le dice que debe de empezar por amarse a sí mismo, yo entendí esto a mucha profundidad. No, no es nada más como unas palabras, sino ir adentro de uno, es ir a una profundidad muy tremenda y casi inexplicable. De hecho, actualmente, y así es también en el aspecto humano, el ser humano ha sido capaz de mandar sondas a Marte, ha sido capaz de tener telescopios electrónicos de nueva generación que son capaces de captar planetas, galaxias a millones y millones de años luz hacia afuera, pero hacia adentro de la Tierra lo más que ha logrado excavar pues son creo que 12 kilómetros o no recuerdo la cantidad, pero en realidad es muy poquito lo que el ser humano hacia adentro ha podido excavar e investigar cómo es la Tierra hacia adentro. Se tienen teorías, pero no hay en realidad una investigación profunda. Entonces, igual yo capto que el niño del relato que nos comentó ahora es el alma, es el ser interno, el niño interno, y para ir ahí, Tezcatlipoca Izquimistli nos muestra que para ir ahí no podemos ir con los ojos del cuerpo, con los ojos, estos ojos no pueden ir ahí, y de hecho tampoco los oídos, porque ahí solo hay silencio. Ahí solamente así podemos indagar dentro de nosotros eh, con los ojos del cuerpo cerrados y con los ojos del alma abiertos. Así lo entendí yo, que para poder amarme es profundizar en, en las energías sagradas que viven en mí. Mencionaba a C. Acat Quetzalcóatl, es la energía de la luz, y esa energía de C. Acat está también en mí, pero no la puedo ver con los ojos físicos, es solo con los ojos internos. Y el Ome Tecaztlipoca también está en mí, son mis dos partes. Entonces, para poder ir a profundidad a mí y de verdad amarme, porque así lo entiendo yo, no es decir, es que yo me amo, es porque yo soy el mejor, es porque yo este, mm, quiero amarme así, a ciegas. No, para poder amarme es entender que el más sagrado, el ser más sagrado del universo, soy yo mismo. El, el agua sagrada va adentro de mí, el aire sagrado, el Yecat, va adentro de mí. Entonces todas las energías sagradas ya viven dentro de mí y yo en ellas. Eso es lo que hoy yo quería compartir, bueno, lo que yo comprendí de esta clase, muy hermosa, y le agradezco a Temastiani su, pues su facilidad para mostrarnos esas hermosas enseñanzas que pues cada día le vamos captando, y le agradezco mucho porque pues desde que estamos oyéndolo, pues hemos ido cambiando mucho nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Estamos moldeándonos en una nueva etapa de la vida. Tlazocamati Temastiani y Tlazocamati a todos Noiniwan que están aquí. Muchas gracias a todos.
y buenas noches. Buenas noches, hermanito Tlazocamati. Sí, justamente es eso, ¿no? De hacer esa reflexión, de poder coincidir y pues sobre todo no enseñar y aprender siempre, ¿no? Ese es el camino que nos toca pues hacer en este sendero que se nos permite. Hermanito Tosnene, lo escuchamos. Tlapoyahualti topiltzin, tlapoyahualti nigniwan. Apoyabalti, no, Neti. En este ejercicio de ACAT menciona usted el bastón y trabajar y hablar con él y empoderarlo y que sea un compañero y andar con él. Y si uno se acompaña con él con mucha frecuencia, pues el bastón lo empodera a uno mismo. En lo particular, mi bastoncito me ha ayudado mucho y siempre me recuerda que así como él es solidario conmigo y yo con él, la solidaridad es algo que se debe vivir en el día a día con todos nuestros hermanos, con nuestra casa planeta, con nuestra casa hogar, con nuestra casa cuerpo, con todos la solidaridad. Me ha ayudado mucho esa herramienta del bastón. Y al inicio dije, híjole, es de madera y con los años tal vez se apolille y tal vez se acabe. Yo no quería eso, pero también entendí que todo es y somos temporales. Entonces, mientras estemos, pues sirvamos. Tlazocamati miak. Tlazocamati, Negnitzin. Sí, pues todos somos temporales, somos como el aire que pasa, ¿verdad? El río que pasa y nos regresamos. Pero bueno, si podemos ayudar en algo, pues ese es el servicio que damos, ¿no? Pues yo les agradezco, sí, hermanito, que exalyeyeca coyotl. Ah, hermanita, sí, 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 ya me acordé, perdón. Hermanita Ana, la escuchamos. Tlazocamati, Tamastiani. Eh, bueno, voy a ser breve. Pues estoy tratando de entender lo que, agradeciendo infinitamente por su generosa aportación y a cada uno de los hermanitos. Los saludo. eh, y pues es muy hermoso y muy profundo estar, estar descifrando esta clase, todo lo que usted nos está diciendo y escuchando a los hermanitos. Y pues solo quiero comentar em, sobre lo que dijo la primera hermanita, no me acuerdo su nombre, de Ome Akat, Seacat y Ome Akat. Y Ome Akat, eh, pues estoy tratando de interpretarlo, pues, este, como la vida, como el ser humano, viviendo en dualidad. Y no sé si estoy en lo correcto, Tamastiani. Mm, y pues es muy profundo. Si yo siento nostalgia, es un viaje donde siento nostalgia, donde reflexiono sobre el valor de la vida, sobre el valor de mi cuerpo, de lo que yo soy, de esa energía sagrada que soy, y sobre esa dualidad eh, donde pues, trabajo en encontrar la armonía para andar sobre la vida, sobre las tres escenas del tiempo, en armonía con mi dualidad. Y eso lo interpreto como Omea Tlazocamati
Temastiani Wano Iniwe. Y Canochi no yo. Azokamate Nagnitsi, sí, en efecto, Omeacatl es el vivir en armonía, vivir en comunidad, ¿no? Si uno ya tiene la luz, el conocimiento, pues lo segundo es la conciencia, vivir en conciencia de que somos una comunidad, somos parte de un todo, y eso pues nos lleva a que podamos vibrar en un mismo cuerpo, pero en esa dualidad, ¿no? Sería de esa manera, además de que nada está fuera de nosotros, todo está dentro de nosotros, ¿sí? Hermanitos, pues, Timoitas que Mosla, nos vemos mañana. Espero que puedan reflexionar esta noche con esta energía de Acat. Y mañana trabajamos con Ocelo, el ocelotito. Timoitas que Mosla, Timo se ubica, no gniwan. Ma Timo se ubica. Eso, Kamati,